El día de hoy vamos a dar inicio, vamos a trabajar con lo que se llama la aplicación de VirtualBox Administrator, que eso nos da la facilidad de tener nuestra propia máquina virtual en diferentes ambientes. También tenemos lo que son máquinas virtuales en VMware. La única diferencia es que VMware. Discúlpame, Francisco, discúlpame. Te había silenciado por error. Porfa, si puedes iniciar de nuevo, un favor. Gracias. Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos. Hoy vamos a dar inicio con lo que son las máquinas virtuales primero, para llevar un orden. Sabemos que tenemos varios ambientes en lo que son máquinas virtuales. El día de hoy vamos a trabajar con la que es Oracle VirtualBox. También tenemos lo que es VMware Workstation, pero tenemos una desventaja que VMware, aparte de que es licenciado, solamente te da un periodo de evaluación de 30 días. En este caso, yo levanté una máquina aquí en VMware para que ustedes vieran que también se puede, donde yo dentro de mi mismo sistema de Windows tengo el, el Ubuntu. Entonces, en este caso, yo voy a trabajar en lo que es la aplicación de Oracle VirtualBox. Si alguno por un motivo no tuvieran el enlace, yo con mucho gusto les puedo pasar el instalador o les puedo pasar el enlace de descarga. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en nuevo y vamos a crear una máquina virtual. Yo en mi caso le voy a poner Linux. En la versión de abajo viene para diferentes versiones. Dependiendo de la versión de Linux o el Ubuntu, uno selecciona cuál. Yo en mi caso pongo Ubuntu 64, pero hay Red Hat, hay Oracle, hay Debian, hay Linux puro, hay Fedora, hay Gento, hay Mandriva, hay diferentes versiones de Linux. Al igual que no solo con Linux, también podemos trabajar con versiones de Mac y podemos trabajar con versiones de Microsoft Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 y así sucesivamente. Las máquinas virtuales nos dan la facilidad a nosotros de poder tener un ambiente virtual dentro de nuestro propio equipo que no nos va, que nos va a permitir hacer pruebas en diferentes ambientes. Una vez que ya le dimos en nuevo, colocamos el nombre de la máquina. Yo le voy a poner Linux, le pongo que Ubuntu 24 bytes y le doy Next. En este caso me dice que no se puede crear la carpeta de la máquina Linux, que esta carpeta ya existe y posiblemente pertenezca a otra máquina, porque yo la acabo de eliminar. Entonces voy a ponerle un nombre diferente. Voy a ponerle Odo y le damos Next. En este caso, el tamaño de memoria recomendado es de 1024 megas, que es 1 giga, pero como sabemos que lo que vamos a correr es Linux y que los paquetes son bastante pesados, yo siempre recomiendo correr 48.23 megas. Si se puede más, eso dependiendo de la capacidad del equipo, también de la computadora, se le puede aumentar hasta más. Entre más haya, más rápido va a ser la velocidad. En este caso le voy a poner 6000 megas y le doy Next. Le voy a decir que cree un disco virtual. ¿Para qué que cree un disco virtual? Para que no necesite todo el disco principal de la máquina. Entonces, en este caso, el tamaño recomendado es de 8 gigas. Sabemos que para Odo y para Linux, aquí le vamos a dar que el tamaño sea dinámico, o sea, que si ella ocupa más espacio, lo utilice. En este caso, sabemos que para Linux y para
o es recomendable tener más de 20 gigas por la cantidad de actualizaciones y demás carpetas que después utilizamos. Entonces yo en este caso le voy a poner 70 gigas de espacio. Eso va a depender también de la máquina virtual que uno realice. En el caso de que el servidor esté en la nube, también tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Tratar de que el disco duro sea bastante grande para que a la hora que corremos los servicios a nivel de GitHub y clonamos los repositorios, no nos abarque todo el espacio, toda la memoria y tengamos un buen funcionamiento. Entonces, una vez que ya asignamos el espacio en disco que va a llevar esa máquina virtual, le damos crear. Automáticamente podemos ver en la pantalla que ya tenemos la máquina virtual creada. Ya le pusimos cuánto disco tiene, ya estuvieron los servicios levantados, sabemos que vamos a trabajar con sistema operativo de Linux en 64. Ya los diferentes servicios están habilitados. En este caso yo no le puse carpetas compartidas porque no las necesito. Y ahora vamos a proceder vamos a levantar la máquina. A la hora de levantar la máquina, Oracle nos va a solicitar la imagen ISO del sistema operativo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para montar una máquina virtual tenemos que bajar el Oracle VirtualBox y tenemos que bajar la imagen ISO del sistema. En este caso ya yo tengo la Ubuntu 22.04 levantada o seleccionada. Si hubiera que crear el disco, nos venimos a esta carpetica y le damos a añadir. Aquí automáticamente buscamos la carpeta o el ISO, por así decirlo, y lo levantamos. Yo voy a trabajar con la 2204, ya la tengo seleccionada. En caso de que ustedes no la tengan, seleccionan la imagen y le van a abrir. Entonces, automáticamente aquí se nos va a crear una imagen Puta madre, de llego tamaño tarde. virtual. Se nos va a seleccionar una imagen de tamaño virtual de 3.56 gigas, que es lo que necesita la imagen de Ubuntu. 2204 lo que ocupa son 3.56 gigas de disco. Entonces sí es muy importante, como les decía anteriormente, que el almacenamiento sea bastante grande. Le damos seleccionar y le damos a iniciar. Automáticamente nos toca esperar o seleccionar qué tipo de instalación queremos. En el caso mío, como ya yo lo había hecho, le doy Enter. Si vemos la pantalla muy pequeña, como en este caso, nos vamos a ir en la sección de ver, le damos pantalla y le damos 150. Y vamos a esperar que la instalación se realice. Entonces aquí podemos ver que ya la imagen de Ubuntu se está levantando. Tenemos que hacer la instalación correspondiente. En este caso podemos ver que el proceso es un poquito lento por motivo de la capacidad del equipo. En esa parte, como recomendación, los que pueden comprar la licencia de VMware, hagan la inversión. Los que no, les toca trabajar con Oracle. También hay otras virtualizaciones como lo es VDI, Virtual Document Integrator, que esa la podemos también levantar a nivel de servidor y nos permite ahorrar equipo físico en las empresas. Cuando trabajan con VDI, hacen una gran inversión en un servidor y automatizan los sistemas operativos de los negocios y tienen un ahorro en costo de hardware.
Voy a levantar una máquina virtual aquí en VMware para que ustedes vean el proceso mientras VirtualBox levanta, levanta la otra máquina. Aquí es un proceso sumamente igual, solo que la interfaz es diferente. Y aquí la interfaz es diferente, solamente que le vamos a dar aquí. En este caso yo voy a eliminar esta máquina. Aquí podemos ver que ya la máquina está levantando. Sabemos que es un proceso un poquito lento porque no estamos trabajando en la nube. Estamos trabajando en un ambiente local de una computadora. Ok. Después de esperar que que la máquina virtual levante y que la imagen de Ubuntu levante, aquí viene lo que es el proceso de instalación de Ubuntu. Aquí nos pide que seleccionemos el idioma, en este caso yo le pongo que español. Podemos ver que ya se colocó en español y aquí existen dos maneras muy interesantes. Si yo solamente quiero probar el sistema, le doy probar Ubuntu y lo utilizo y después de eso ya queda eliminado. En mi caso, yo quiero tener una máquina virtual de Ubuntu, entonces le doy instalar Ubuntu. Nos pide que seleccionemos la disposición de teclado. Yo reviso que está en español a ambos lados y la dejo así. Y le doy continuar. En este caso existe la instalación mínima y la instalación normal. Yo le doy también descargar actualizaciones al instalar el Ubuntu para que me ahorre bastante tiempo. Algunas veces igual, aún así, seleccionando esa parte, tenemos que actualizar la instancia, el repositorio cuando entremos. Una vez que hemos seleccionado el tipo la aplicación que nos gustaría instalar, le damos continuar. Podemos ver que el proceso de instalación es sumamente rápido, es sumamente fácil, pero como estamos trabajando en una máquina virtual desde una computadora, sabemos que esta instalación nos conlleva tiempo. Entonces, si trabajamos a nivel de empresas o brindamos un servicio, tenemos que tener nuestro servidor en la nube para poder agilizar este tipo de procedimientos. Sabemos que Ubuntu y sabemos que Linux es open source, entonces nos va a evitar el pago de licencias y el peligro de los virus a nivel de sistemas operativos. Sabemos que a nivel de Ubuntu, virus hay, si al caso, dos. Aquí me pregunta que si quiero borrar todo el disco o que si quiero crear particiones. En este caso, yo quiero borrar el disco e instalar Ubuntu. Me dice que me va a eliminar los programas, los documentos, la foto, la música y los demás archivos que hayan instalados. En este caso, yo lo dejo así porque no quiero crear particiones y le doy a instalar ahora. Aquí me dice que se van a formatear las siguientes particiones y que se van a modificar las siguientes tablas, que son la SSI 3 y SDA, que son las de Linux, y que la partición es EXT4 y ESP.
que son los comandos de las particiones que pertenecen a Linux. Aquí le damos continuar. Aquí me pregunta una localización. En este caso mío, yo le voy a poner que Costa Rica, pero también en el mapa vienen los diferentes países. Se localiza en el mapa o se le coloca aquí abajo donde dice Costa Rica y se le da a continuar. Aquí ya estamos en la parte de creación del usuario con el que vamos a iniciar en el equipo. En este caso yo le voy a poner pruebas. Y siempre nos solicita colocar una contraseña de seguridad. Yo le voy a poner 1, 2, 3. Habilitamos el block num porque a veces nos da error y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le damos solicitar mi contraseña para iniciar sesión. En este caso yo voy a hacer una modificación aquí y le voy a dar iniciar sesión automáticamente. Si tuviéramos Active Directory a nivel de empresa, seleccionamos el enlace de Active Directory y nos va a solicitar que debemos promover el dominio y los datos de ingreso en el siguiente paso. Como estamos trabajando en un ambiente local de una computadora, le damos iniciar sesión automáticamente. Cuando se coloca solicitar mi contraseña para iniciar sesión es cuando nuestro equipo directamente tiene Linux, que muchas veces lo trabajan los informáticos, ya que Linux es no tiene virus, no hay que pagar licencias y es poca la capacidad que necesita. Le damos continuar y de nuevo esperamos. Aquí podemos ver que están haciéndose la copia de los archivos de la imagen ISO. Chicos, mientras terminamos la instalación aquí en Oracle VirtualBox, yo voy a levantar una máquina en VMware para que también conozcan el proceso. Esta es la interfaz de VMware básicamente. Entonces aquí le doy crear nueva máquina virtual. Aquí me dice que si la quiero en típica o que qué tipo. Yo le doy que typical. Le doy next. Aquí me pregunta lo mismo, exactamente lo mismo. Que dónde está la imagen. Entonces yo me vengo a la carpeta, busco la imagen y eso y la selecciono. Y le doy siguiente. Le coloco el nombre. Le coloco un nombre. Y me pide una contraseña.
y le doy siguiente. En este caso me dice que que el nombre es inválido o que la contraseña es inválida porque debe tener mínimo 9 caracteres. Entonces le pongo de 1 a 9. Le doy siguiente y me pide que cambie el nombre por la mayúscula. Le damos siguiente. Me dice que coloque el nombre y yo le voy a dejar Ubuntu 64 y le doy Next. Aquí me dice que el máximo de disco son 20 gigas, que es el recomendado para 64. Y lo dejamos como está y le damos siguiente. Aquí ya me tira cuánto de memoria, cuánto de disco, los cores que va a utilizar. Yo le doy que encienda la máquina virtual después de la creación y le doy finalizar. Entonces, en este caso podemos ver que ya la máquina fue creada y que se está levantando. En este caso, a mí me tira un error porque no me aguantó las dos máquinas virtuales levantadas por el tamaño de memoria que yo solicité. Entonces automáticamente me la apagó, que solamente está usando 2 gigas de memoria. Así sería básicamente el proceso. Ya que quedó la máquina virtual levantada con la imagen. Solo que me dio un error porque estoy trabajando aquí y le aumenté la capacidad de memoria al Linux en VirtualBox. Voy a intentar levantarla. Ahora sí la aguantó. Pues aquí podemos ver en ambos ambientes, tanto en VirtualBox como en VMware Workstation, como están levantándose las máquinas de Linux en una computadora de Windows 11. Esa facilidad tiene las máquinas virtuales. Entonces, básicamente, ¿qué es un servidor virtual en la nube? Una máquina virtual con una imagen instalada nada más que en la nube. Así de fácil. Aquí podemos ver que en VirtualBox todavía sigue el proceso de instalación y podemos ver que en Workstation está levantando el Ubuntu. Podemos ver que es un proceso un poquito pesado y un poquito lento, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Podemos ver, chicos, que VirtualBox es un poquito más lento, todavía está copiando archivos y que VMware prácticamente ya levantó, solo hay que dar un toquecito.
Y podemos ver que viene el mismo proceso que anteriormente les comenté. Aquí me dice que de qué manera quiero la entrada de teclado. Yo la voy a buscar y la voy a poner que en español. Colocamos español, español, español y le damos continuar. Aquí le damos el mismo procedimiento. Ven que son las mismas funciones. Instalación normal, descarga de actualizaciones. En este caso las voy a quitar para que no se haga tan lento y le damos continuar. Aquí podemos ver que no ha terminado de instalar. Aquí nos hace la misma pregunta que si queremos borrar todo el disco, si queremos hacer una partición, solamente yo lo dejo como está y le doy instalar ahora. Podemos ver que el proceso está un poquitito pegado por el tema de la memoria. Aquí me pregunta por ambas particiones, exactamente igual lo que les comentaba, y le damos continuar. Aquí me pregunta igual la localización, la colocamos y le damos continuar. El proceso en ambas imágenes es igual. Solo si, no sé si notaron que en un Linux salía en español y el otro está saliendo en inglés. Aquí le voy a decir que inicie sesión automáticamente y ingreso la misma información. Y le damos continuar. Podemos ver que en VirtualBox ya falta poco y en VMware estamos empezando, pero el proceso ha sido menos lento.
Podemos ver que ha durado mucho menos VMware que VirtualBox. Sin embargo, vamos a esperar que el proceso termine. Podemos ver que VMware ya casi va a terminar y VirtualBox todavía no ha terminado de copiar los archivos. El proceso dura mucho más rápido uno que el otro. Ahí podemos ver que está instalando la dependencia group-install y que está haciendo la actualización update group. Aquí podemos ver que en VirtualBox ya se están instalando los paquetes, que el proceso ha sido más lento y que en la parte de VMware, que es más rápido, estamos corriendo el dpkg, que es uno de los comandos de servicio del Ubuntu. Ya casi vamos a continuar con el proceso. Conforme se termine, ya tendríamos las máquinas virtuales finalizadas. Ahí podemos ver que está descargando los paquetes también y que ya casi termina. Este sí es un poquito más lento y también está instalando, en este momento está instalando el paquete de lenguaje.
Y nos dice que la instalación se ha completado, que si deseamos reiniciar la computadora o la nueva instalación, en este caso le damos reiniciar para ya ver la máquina levantada. Este sí va a durar un poquito más, pero vamos a continuar el proceso en VMware para no atrasarlos. Bueno, una vez terminada la instalación, aquí podemos ver que Ubuntu ya se encuentra levantado en la máquina virtual. Entonces, una vez más les digo, este sería el proceso de lo que es una máquina virtual levantada en Ubuntu 64. Siempre es recomendable tratar de manejar este tipo de máquinas virtuales en servidores en la nube. Eso nos va a dar la facilidad de ahorrarnos bastante tiempo. Podemos ver que en Linux apenas estamos ejecutando el DPKG y no ha terminado. Entonces ahora vamos a proceder a instalar el Odo con Docker, simple, porque está también Docker Compose. Y vamos a utilizar estos comandos. Este comando es para levantar la base de datos, el usuario Odo, la base de datos Postgres, el nombre de la base de datos y la versión de la base de datos, que en este caso vamos a trabajar con la 11. A los botoncitos y vamos a abrir el terminal. Me pregunta que si quiero instalar las actualizaciones y le doy que instalar ahora. En este caso nos pide la contraseña. Siempre para hacer una instalación nos va a pedir la contraseña. Podemos ver que automáticamente ahí está actualizando todas las librerías de Linux. Aquí podemos ver cuáles librerías se está actualizando. ¿Por qué actualicé las librerías y no le di cancelar en caso del proceso? Porque algunas veces cuando usamos los contenedores de Docker y el comando sudo, algunas veces nos tira algún error o nos pide que actualicemos las librerías de Python o de Linux. Entonces, en este caso es mejor esperar. Podemos ver que aquí ya tenemos el Linux levantado en una máquina virtual y aquí en VirtualBox apenas está terminando de instalar el sistema. Buenas noches, Francisco. Sí, buenas noches. No, mira, para hacer una pregunta rápida. Entonces, ¿nos recomienda instalar el Odoo en servidor Linux? Correcto, Ah, correcto, ya que eso nos va a permitir, primero nos ahorramos en la licencia de Windows Server. Segundo, los virus, sabemos que hay muy pocos, tal vez uno o dos, o es más complicado a nivel de hackers ingresar. Y más recomendable usar los contenedores de Docker o de Nginx también para el certificado de seguridad. Si lo instalamos en Windows, ahorita yo les puedo abrir aquí en el navegador, yo tengo una instancia
de localhost instalada en versión de Windows 2016. En ese caso ya me la cargó, dame un segundo. Aquí tenemos una instancia en versión de Windows en 2016 instalada, pero es muy recomendable trabajar con Linux. ¿Ves? Si la utilizamos para pruebas, aquí tenemos la misma versión 16 en versión Community instalada en la computadora, que la utilizo básicamente para hacer pruebas del sistema, para no estar utilizando las máquinas virtuales. Pero sí es recomendable instalarla en Linux. A nivel de servidor en la nube, yo las instalo en Linux. De hecho, tengo dos servidores en la nube y los dos los tengo con Ubuntu 20.04, 64, disco de estado sólido y gran capacidad de memoria. Ok, gracias por la aclaración. Con muchísimo gusto, estamos para servirle. En caso que ocuparan los ejecutables, yo con mucho gusto se los puedo pasar por algún medio, al igual que los comandos. También recomendación, entre más memoria tenga el servidor, memoria RAM y disco duro tenga, más rápido va a ser el proceso de instalación de actualizaciones y de procesos. apt python configuration. A los que nos gusta Linux, esa pantallita negra la vemos sumamente bonita, ya que normalmente se trabaja a nivel de server con GitHub, se trabaja por comandos. A nivel de Windows se trabaja con temas gráficos. Ahora vamos a ver cuando yo haga la instalación, porque todo lo vamos a ver hacer a nivel de consola. Ya falta poco para que terminemos esa actualización. Aquí podemos ver que Linux en VirtualBox todavía no ha terminado. Esa es la diferencia entre una plataforma de pago y una plataforma gratuita. Tiene sus desventajas y hay que esperar un poco más el proceso. Otra consultica, si le puedo hacer ahí, Francisco. Claro, estamos para servirle, dígame. Mire, porque la versión que estoy usando yo de Udo es la versión esta gratuita que dan online. Estos comandos que usted nos ha puesto aquí o después nos puede compartir son para instalarlo local en la PC, pero ¿qué versión sería de ese, de Udo? De momento yo voy a instalar 16, pero Ah, puedes instalar de 12 para arriba cualquier versión. sí, cuando Hasta ponga el luego. comando yo elijo la versión que quiera instalar. Correcto, aquí estoy. Ve la pantalla, se ve que sale el bloc de notas. Sí, sí. Aquí en Así esta dice Udo parte, 16 ya. yo aquí estoy dándole la versión de Postgres, que es la base de datos que voy a instalar con la que he trabajado con Postgres. Yo le voy a instalar la versión 11
Y aquí le estoy diciendo que me instale la versión 16 de Odoo y que lo abra por el puerto 8069 en este Sí, caso. Y usamos el comando sudo para que lo haga de instalación como el administrador. Porque si no hay que usar sudo apt-get install. Dependiendo de la suerte, solamente usamos el comando sudo o dependiendo de las actualizaciones que tenga la instancia. Eso a nivel de Linux. Si fuera a nivel de Windows, solamente le damos doble clic al descargable y listo. ok, ok. Sí recomendarte y no usar una computadora, ¿verdad? Para que no pase esto que hemos durado un poquito o bastante, diría yo, terminando el proceso. Pero en mi caso es porque yo quería levantar dos máquinas virtuales en repositorios o en plataformas diferentes para que ustedes vean que las plataformas son sumamente iguales, que lo que cambia un poquito de la interfaz es lo mismo que está pasando en este momento entre Odoo Community y, y Odoo Enterprise. Es básicamente lo mismo, con la diferencia que Odoo Community, la mayoría de apps, hay que instalarlas o comprarlas o desarrollarlas. Y Odoo Enterprise, por ser un repositorio alquilado, ya trae sus propias aplicaciones y es cobrado por licencia, por equipos. En Odoo Community usted monta en una instancia, crea todo el repositorio, hace los desarrollos y puede vender una sola instancia por empresa. Y a nivel de servicio son exactamente iguales. A nivel de funcionamiento. Lo mismo que yo decía que de Odoo Community versión 12 a versión 16, lo único que cambia es que muchas de esas apps que hay que comprar y personalizar ya en Odoo 16 ya vienen. Esa es la diferencia. Aquí lo único que sí marca diferencia es levantarlas desde una computadora como esta que estoy usando yo, ya es una Ryzen 5 con estado sólido de 500 y resto, 8 de RAM, y si fuera en la nube sería muchísimo más rápido. Aquí podemos ver en VirtualBox que ya la máquina quedó instalada y nos dice el mismo procedimiento que reiniciamos. Entonces, una vez más, ya vimos cómo instalar Linux en diferentes plataformas. Seguidamente vamos a ver la instalación del Odoo. Es una consulta. Claro, adelante. Mira, yo tengo una plataforma ya en Contabo con la versión 12, pero Ajá. me dicen que la 15 y la 16 están excelentes. Y más que la 15 es buena para el tema de, de punto de venta, pero ya la 16 es para comercios que tengan punto de venta más e-commerce. O sea, por por la forma en que opera. Ahora, un ejemplo, tú vas a indicar los pasos para instalar, un ejemplo, en la nube. En este caso tengo Contabo como servidor. El Es más el mismo, sencillito de ellos. es el mismo procedimiento. Instalar Y no pasa. aplicaciones o el Odoo. Bueno, instalar el lodo y luego ya tú sabes todo lo que conlleva para que Odo funcione correctamente, por lo menos lo más básico. En este caso yo estaría creando solamente la base de datos Postgres con Docker. Se Ok. puede instalar simple y se puede instalar con Nginx, que es ya cuando se instala ya no a nivel local, sino ya con certificado de seguridad y con dominio de empresa. Sí, para tener el tema de subdominio y demás. Correcto, Pero nosotros veremos aquí hoy es simple, una instalación simple, ¿no? correcto, solamente con Docker.
Y Ok. además con Docker ya no es simple. Hay otra instalación sin Docker que dura muchísimo más, que trae errores y hay que crear la base de datos de cero y hay que hacer un montón de cosas más. O sea, hay Ok. diferentes, en esa parte sí hay diferentes tipos de instalaciones. Hay instalación local, hay instalación con Nginx, hay instalación con Docker, hay instalación con Docker Compose Bien. y hay 4 plataformas. Hasta el momento conozco 4 plataformas o 5 en la nube para instalar. En el caso tuyo, me imagino que en Contavo le da la imagen de Linux ya montada. Usted Sí, solamente tiene que, ya usted ya no solamente la abre da. la terminal y comienza a instalar. Exacto. Vamos a tener un Bobcam los fines de semana próximamente, donde sí vamos a dar un cursito ya con Docker Compose y con certificados de seguridad. Próximamente la escuela Full Stack les estaría dando la información, donde ya ahí sí Pero vamos a trabajar más a fondo. con Docker, o sea, yo instalarle Docker a un ejemplo a Contavo, al servidor VPS que yo no dan. Sí, sí se puede. Aquí tengo los comandos. Yo intenté una vez con Docker, pero entonces sería como más complicado, porque sería crear como una especie de base de datos. Bueno, no sé, me puede explicar. Una vez intenté y no pude. Tuve que hacerlo normal, con un subdominio y que cada subdominio sea una base de datos. Eso es mejor. En ese caso es mejor que Sí, las bases de datos estén individuales. sí, porque va a haber que consumir muchos recursos. Correcto. Ya en el caso tuyo sí le aconsejo que lo siga manejando como está para que no le consuma los recursos del servidor. Igual, dependiendo de la cantidad de servicios de bases de datos que tengas, llega un momento donde hay que aumentarle capacidad a los No, sí, yo servidores. tengo ahora mismo como 25 bases de datos en un PPS y los otros días yo le subí el tiempo para, tú sabes, cualquier proceso que vayas a usar en una base de datos y se me estuvo guindando un par de veces, como dicen aquí. Sí, y también recomendable que tengas un servidor de contingencia. En caso de que caiga uno, levantas el otro con los mismos Eh, respaldos de las bases de datos para que no pase eso. ¿Cómo puedo tener eso? Sí me gustaría, pero me gustaría ya tenerlo con otra empresa, porque tú sabes que a veces ellos se ponen muy creativos y empiezan a dar mantenimiento a la hora que le dé, el que a ellos les favorece de aquel lado. Y a uno, en una hora pico, 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta a veces hasta la 1 de la tarde de nosotros, ellos vienen y se ponen a dar un mantenimiento que es obligatorio. Ya tiene uno que está con el corazón en la boca. Entonces, a mí sí me gustaría tener eso. No sé cómo pudiese tenerlo así vamos a decir, fácil. Luego que terminemos la sesión, con mucho gusto me puedes escribir ya sea por WhatsApp o me puedes escribir por Discord y yo le doy una recomendación ahí al respecto de repositorios en la nube. Porque sí, que te toquen el servidor en producción a las 4 de la tarde es un sistema de riesgo operativo inmensamente fuerte, ¿verdad? Oh, oh. Uno está mandando que correo, que llamando al WhatsApp, un tema. Es Sí, claro. difícil, la ¿verdad que sí? Ok, chicos, en este caso me dice que necesita reiniciar la computadora para terminar la instalación de las actualizaciones. Yo le voy a decir que no, yo le voy a decir que después. Aquí podemos ver que ya Ubuntu en VirtualBox ha terminado la instalación y está levantando. En este caso yo lo voy a dejar ahí y voy a continuar trabajando en VMware para no quitarles mucho tiempo. Ok, aplicando estos comandos, vamos a levantar con Docker la base de datos Postgres con el nombre de usuario Odo, con la contraseña Odo y le ponemos que la base de datos, el nombre de base de datos se va a llamar Postgres
y que la versión de la base de datos va a ser 11. Entonces copiamos el proceso y lo pegamos en la instancia. O lo escribimos, cualquiera de las dos. Yo en mi caso lo voy a pegar. Y lo voy a ejecutar. Me pide la contraseña, una vez más, la colocamos. Y le damos Enter. Y me dice que sudo docker no está. Esa es la desventaja de no haber actualizado. Que me dice que el comando sudo docker no está. Entonces nos va a tocar actualizar sudo apt-get upgrade. Nos va a tocar hacerle un upgrade. Para que reconozca los paquetes y las dependencias dentro del sistema. Y luego le vamos a dar un sudo apt-get update. Esas son las consecuencias de haberle dado a las actualizaciones reiniciar después. Aquí podemos ver que VirtualBox apenas está levantando la imagen del Linux. Aquí vemos que está instalando los paquetes. Sudo apt-get update operate. Volvemos a correr el mismo proceso. No vuelve a tener a tirar el mismo error. Entonces le vamos a poner sudo apt-get install docker. Sudo apt-get install docker run. It's not combination with a other option. Aquí le estoy dando que instale la librería Docker o la librería sudo en caso de que no esté. Le damos que sí y lo esperamos. Y esto conlleva trabajar con Linux, que en Windows el proceso es mucho más rápido, pero solo para trabajar en ambientes de pruebas locales. Dice red en la base para instalados. Vamos de nuevo. No understood in combination with other options. Postgres. Todo está bien, sí.
En este caso vamos a eliminar todo esto, lo que es sudo apt-get, y vamos a dejar solamente docker. Dice el comando docker no ha sido instalado. Puedes usar sudo snap install docker. En este caso es para instalar las instancias de docker. Eso también fue por no haber actualizado. Por eso le recomendamos actualizar. Ponemos el comando sudo snap install docker para instalar el docker, ya que la versión anterior de comando que corrimos no la reconoció. Snap install docker. Dice sudo apt install docker. No. Aquí nos pregunta que si queremos continuar con la operación, le damos que sí y le damos enter. Vamos de nuevo con el proceso anterior. En este caso podemos ver que ahora sí está creando el proceso de la base de datos Postgres. Podemos ver que está instalando las librerías de Postgres y está realizando la instalación correspondiente. Y podemos ver que la base de datos Postgres 11 ha sido levantada, ya que vienen los comandos en los números en la parte de abajo. Si queremos verlo una vez más, colocamos el comando sudo docker espacio ps. Y podemos ver el contenedor de Docker creado hace 36 segundos, que está trabajando por el puerto 5432 con el nombre de DB, que es base de datos. Entonces, una vez que ya tenemos la base de datos creada en Docker, vamos a levantar la instancia. En esta parte del comando, aquí le vamos a colocar primero el contenedor de Docker, ¿verdad? El Docker Room, el sudo, que es como el permiso del administrador, el puerto que es 8069, que va a ser levantado mediante esta base de datos en versión O16. Donde dice ruta local, vamos a eliminar todo esto y vamos a colocar la dirección de una carpeta que yo voy a crear en el escritorio. ¿Para qué es esa carpeta? Esa carpeta es para agregar
las folders o los módulos extra. Yo le voy a poner módulo. Automáticamente tenemos que copiar la dirección de esta carpeta para que los módulos que yo cree ahí los podamos visualizar dentro de Odoo. En este caso sería en la carpeta Home, en el usuario Francisco, en el repositorio desktop. Pues, copiamos esta dirección y la pegamos ahí. Home Francisco Desktop. Copiamos el comando completo y lo pegamos al otro lado. Vamos a la terminal y hacemos el mismo procedimiento. Sudo docker run con la dirección de la carpeta y la versión de Odoo y le damos enter. Y esperamos. Normalmente esos repositorios son un poquito mucho más rápidos a nivel de servidor en la nube. En este caso, estamos sacando los repositorios de internet y estamos creando las librerías locales. Entonces el proceso dura un poquito más. Ahora aquí en este lado, VirtualBox, podemos ver que ya la instancia quedó levantada. Entonces en este momento ya tenemos dos instancias levantadas en diferentes plataformas. Ya vimos que tanto en VirtualBox como en VMware el proceso es igual. Y en la mayoría de plataformas los procesos son exactamente iguales. Con la diferencia es que unos son mucho más rápidos que otros. En este caso en VirtualBox yo voy a proceder a apagar la máquina, entonces me voy a máquina y le doy apagado para que no me quite recursos de velocidad en la máquina que estoy trabajando. Y eso sería todo con respecto a creación de máquinas virtuales. Y continuamos en la de VMware para ver cómo instalamos el proceso de Odoo y lo levantamos en un ambiente local con Docker. Vamos a esperar un momento, continuaremos. Aquí en la parte de abajo podemos ver que se instaló una librería que es la WKHTML2PDF. Esa librería hace que los reportes de Odoo salgan en PDF. Básicamente, todo tiene que traer instalada esa librería. Si esa librería no está instalada, no sirve. Aquí podemos ver que el servicio HTTP Where's está corriendo por el puerto 8069. Aquí también podemos ver que los addons fueron creados en la carpeta user local bin PDF. También podemos ver los addons path, que son los paquetes de Python, que son las librerías addons en 16.0, que son las diferentes carpetas de Odoo. Y podemos ver la base de datos que dice Odoo@172.17.02, que esto básicamente sería el log
de lodo en versión 16. Ahora nos vamos a ir al navegador dentro de la máquina virtual para crear la instancia de Odoo. A mí en lo personal me gusta más usar Google Chrome, pero en este caso voy a usar Firefox para no quitar más tiempo del que ya hemos recorrido. Aquí vamos a colocar localhost 2.8069, que fue el puerto con el que creamos la base de datos. Y le damos enter. Aquí podemos ver que ya tenemos el lodo levantado, que el log nos dice que ya está levantando la versión web y que todo está funcionando en info en verde. Quiere decir que todo está funcionando perfecto. Entonces vamos a ir al siguiente proceso, que es crear la instancia en la base de datos. Muy importante tomar en cuenta esto. El master password es la clave que vamos a utilizar para respaldar la instancia o para descargarla. Si en este master password, una vez creada la instancia en el lodo, no podemos ni eliminarla, ni podemos crear otra instancia dentro de la base de datos. Entonces agarramos esta master password y la guardamos. Eso es un proceso muy, muy importante que tienen que tomar en cuenta. También tomar en cuenta que por no actualizar, el proceso se me hizo un poquito más largo y tuve que instalar Docker y sudo por aparte. En este caso, la base de datos, yo le voy a poner prueba, base de datos prueba. Voy a colocar un correo. Y para crear la instancia en el lodo, tenemos que llenar toda la información. En este caso, yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y ese va a ser el usuario, la contraseña del usuario que vamos a utilizar. Y el usuario con el que vamos a entrar va a ser Francisco Castro Porras, que va a ser el correo. Continuamos con el proceso, ponemos la numeración, seleccionamos el lenguaje, que es español. En mi caso es español Costa Rica. Hay español Perú y hay español diferentes. Ponemos el country, Costa Rica. Y una vez que ya tenemos la información del master password guardada y toda la información rellenada, le damos crear. Aquí estaríamos creando la instancia de lodo dentro de la base de datos. Yo le doy no guardar y espero. Y el proceso es un poquitito lento en mi caso porque estamos utilizando el Wi-Fi de la máquina virtual y el Wi-Fi propiamente del lugar donde yo me encuentro. Esta sería la instancia de Docker. Y bueno, el lodo, ¿verdad? En Docker. Podemos ver que trae un certificado de seguridad al menos básico. Y ponemos el correo de la contraseña.
Aquí esperamos para que ya la instancia de O levante. Y podemos ver como ya tenemos el ODE levantado. Si nos vamos a ajustes, vienen solamente los usuarios. Bien, el oso sí viene exactamente en blanco, entonces en este caso hay que empezar a instalar. En mi caso, lo primero que yo voy a instalar es marketing por email. Entonces selecciono marketing por email y le doy a activar. Luego, seguidamente, podemos ver que hay aplicaciones, como por ejemplo marketing por email, como por ejemplo conversaciones, que la interfaz es un poquito diferente. En este caso, yo voy a ir a ajustes y podemos ver que una vez instalada la primera aplicación, ya no solo salen los usuarios. Si nos vamos a la parte de abajo, hacia abajo, podemos ver que logramos instalar la versión 16, la 16.0 de hoy, la más actual en la versión community. Pues una vez más, instalamos todo con Docker, creamos máquinas virtuales, hicimos todo el procedimiento y ahora, muy importante, antes de continuar con el proceso, tenemos que hacer algo bastante interesante. Si nosotros venimos a marketing por email y configuramos todo el proceso, los correos nunca van a llegar. ¿Por qué nunca van a llegar? Porque no hay ni servidor entrante ni servidor saliente. Y para poder hacer campañas y para poder hacer que nuestras facturas y nuestras cotizaciones de ventas lleguen a los correos, tenemos que tener el servidor entrante y el servidor saliente configurado. Entonces nos vamos a ir a ajustes, vamos a activar el modo desarrollador o el modo técnico, en este caso el modo desarrollador, para poder accesar a la sección de técnica. Podemos ver también que O16, una de las ventajas que tiene es que nos permite hacer reuniones. Entonces, si le damos aquí, iniciar reunión, automáticamente se genera una sala de reuniones automática donde nos permite tener una reunión con diferentes personas. Entonces, sería una de las cosas o una de los temas interesantes que trae nuevo O16. Que el O12 no lo trae, creo que el 13 tampoco, sino hasta 14, 15 y 16, que nos permite invitar a la gente y tener una reunión dentro del mismo sistema, para que lo tomen en cuenta como uno de los pluses nuevos de O16. Aquí le damos desconectar a la reunión, se acabó la reunión y vamos a continuar con el proceso para no atrasarnos. Vamos a ajustes y vamos a buscar donde dice C técnico. Si no estuviera técnico, también tenemos hacia abajo donde dice servidores personalizados de correo. Configure sus propios servidores de correo. Los habilitamos. En mi caso, yo quiero ir a técnico y le doy a servidor entrante y a servidor saliente. Si ninguno de estos dos servidores está configurado, ningún correo va a entrar, ni ninguna factura va a entrar, ni tampoco vamos a poder hacer marketing por email. Entonces, para configurar estos parámetros tenemos que tener un
correo personalizado con contraseña y con dominio de seguridad, con certificado ya sea SSL o TLS. Configurar si es IMAP, si es POP o si es servidor local o si es Gmail Authenticator. Yo personalmente trabajo con POP. Entonces, en este caso, habría que abrir una cuenta de Gmail, crear la contraseña, ingresarla en Google y darle permisos. Ya voy a crear la cuenta en Gmail para hacer el proceso. Ya voy a pasarles por Discord desde otra cuenta, en la misma cuenta de Discord, los parámetros que debemos ingresar aquí para que los tengan de respaldo. Yo en mi caso trabajo con cuentas en Gmail. Algunos lugares trabajan con cuentas personalizadas a nivel de empresa. Entonces aquí habría que ingresar el puerto del servidor, el nombre del servidor, el dominio del servidor, el correo, la contraseña y toda la información que corresponde, ya sea en IMAP o ya sea en POP. Colocar el nombre, todo el proceso, ya lo vamos a hacer para que ustedes lo vean.